voy a hablarte con una voz tan suave que parezca surgir desde el mismo interior de tus pensamientos, como si una brisa cálida se deslizara detrás de tus sentimientos más silenciosos y tocara aquello que nunca dijiste en voz alta. Me acerco sin perturbar tu espacio, sin romper la calma que te rodea, porque lo que voy a revelarte no fue hecho para tumultos ni ruidos, fue tejido en la profundidad donde nacen los impulsos del alma, custodiado por la luz que se esconde detrás de tus cansancios. Y antes de continuar, escribe en los comentarios, nada del mal me alcanza, porque estoy protegida por la luz de los ángeles. Este pequeño gesto abre un círculo de claridad a tu alrededor mientras avanzamos. Anoche, algo se agitó en la corriente invisible que conecta tu vida con la de esa persona que ocupa más espacio en tu corazón del que te atreves a admitir. No fue una tormenta, pero sí un temblor silencioso, como cuando un pensamiento pesado intenta desprenderse y no encuentra dónde caer. Yo estuve allí, no como juez ni mensajero severo, sino como un guardián que observa cuando un alma empieza a resquebrajarse por dentro sin que nadie más lo note. Vi cómo esa persona se aferraba a su propia respiración, intentando ocultar un sufrimiento que ya no cabía en su pecho. Y aunque te cueste creerlo, vi también cómo el miedo dominaba cada una de sus decisiones, llevándolo a tropezar con una sombra que no buscaba, pero que estaba demasiado cerca cuando él ya no tenía fuerzas para mantenerse de pie. A veces, cuando el corazón se siente acorralado por la culpa, el cansancio o la confusión, cualquier presencia cercana se convierte en un refugio equivocado. No porque haya deseo, sino porque la desesperación empuja hacia lo primero que parece ofrecer alivio. Así ocurrió. No hubo victoria en los ojos de la tercera persona, no hubo deseo auténtico en su gesto, no hubo intención de reemplazar nada. Solo había un vacío compartido, una fragilidad que se encontró con otra fragilidad en el momento menos adecuado. Y mientras él inclinaba la cabeza hacia ese regazo ajeno, no lo hacía como alguien que busca amor, sino como alguien que se desploma cuando ya no soporta el peso de su propia autocrítica. Sus lágrimas no eran para ella, eran un derrumbe interno que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Antes de seguir, comenta, activo ahora mi escudo de protección espiritual. Que este mantra fortalezca tu energía antes de que escuches lo que sigue. Lo que esa persona sintió no fue atracción, ni emoción, ni una chispa que amenazara lo que ustedes construyeron. Fue miedo, miedo a fallarte, miedo a no estar a la altura, miedo a reconocer que había perdido control sobre algo que intentaba sostener con manos temblorosas. Esa rendición que presenciaste desde lejos, aunque no supieras los detalles, fue el reflejo de alguien que ya no sabía cómo seguir siendo fuerte. Y cuando miró a la tercera persona, no vio un destino posible, no vio una oportunidad, no vio un camino alternativo. Solo vio que había caído demasiado bajo para sostener la imagen de quien creía que debía ser para merecerte. Ella tampoco celebró nada. Su rostro reflejaba confusión, no triunfo. Había entendido, incluso antes de que él pronunciara palabra alguna, que no era el centro de su universo. Era una presencia pasajera, un rincón tenue donde él tropezó mientras buscaba aire. Ella sabía que ocupaba un instante, no un lugar. Sabía que no podía retener lo que no le pertenecía. Con sus ojos sorprendidos, comprendió lo que él todavía estaba intentando decir entre lágrimas, que la luz que él buscaba no estaba allí. Cuando la voz de él finalmente rompió el silencio, lo hizo con una fragilidad que habría desarmado a cualquier corazón atento. No habló de amor hacia ella. No habló de un reemplazo. No habló de un deseo secreto. Lo que pronunció fue tu nombre, primero en un susurro quebrado, luego con un temblor que estremeció incluso a quienes no podían entender la profundidad de ese sonido. Antes de continuar, escribe en los comentarios, mi energía es sagrada, y ningún mal tiene poder sobre mí. Esto no es solo un mantra, es un recordatorio de que lo que eres no se contamina por lo que otros atraviesan. Él dijo que no podía perderte. Dijo que tu presencia era la única que calmaba sus tormentas, incluso aquellas que jamás se atrevió a confesarte. Dijo que tu amor tenía un brillo que él nunca logró comprender del todo, pero que necesitaba como quien necesita agua. Y añadió que se sentía indigno, pequeño, frágil frente a la grandeza silenciosa con la que tú lo mirabas cuando creías que él no estaba prestando atención. Sus palabras no eran poesía. Eran un derrame de verdad que llevaba demasiado tiempo contenido.
Un reconocimiento de que la sombra que tocó no tenía nada que ver con amor, y sí con el agotamiento emocional que lo persigue desde hace mucho más tiempo del que tú imaginas. Y en medio de ese quiebre, él le suplicó a la otra persona que se apartara. No con violencia, pero sí con urgencia. Le pidió que se retirara, no porque él quisiera protegerla de algo, sino porque necesitaba proteger lo único que realmente teme perder, a ti. Sus lágrimas no eran un lazo con ella, eran la evidencia de que había cruzado un límite interno que ya no podía ignorar. Ella, al escucharlo, no insistió. No reclamó. No compitió. Entendió que lo que él defendía con tanta desesperación eras tú. Antes de seguir, escribe, donde habita la luz, ninguna sombra permanece. Este mantra mantiene tu energía limpia mientras accedes a verdades profundas. Él habló de ti como alguien que ilumina sin esfuerzo, como alguien cuya honestidad atraviesa sus propias incoherencias, como alguien que lo invita a ser mejor sin imponerle nada. Lo que él siente no es dependencia ni obsesión, es reconocimiento. Reconoce en ti la versión más auténtica de sí mismo, esa que no siempre sabe sostener, pero que siempre necesita encontrar de nuevo. Reconoce que su error no fue amar a otra persona, sino permitir que la debilidad lo empujara hacia un lugar donde jamás quiso estar. Y en esa confesión, en ese desmoronamiento, había un hilo invisible que siempre lo llevó de vuelta a ti. Ahora, escribe este mantra para sellar lo que ya comprendes: la luz que me guía es más fuerte que cualquier oscuridad. A veces, los seres humanos creen que solo se dañan a sí mismos, pero la verdad es que cada decisión equivocada lleva consigo un eco que llega hasta aquellos que más aman. Él lo sintió. Lo vio. Lo comprendió cuando ya no pudo sostener su propia mentira interna. Y por eso, cuando pronunció tu nombre, lo hizo con la urgencia de quien llama a casa después de haberse perdido demasiado lejos. Ese nombre, el tuyo, fue su ancla, su cuerda, su único punto fijo en medio del colapso emocional que lo envolvía. Él permaneció en silencio después de pronunciar tu nombre, como si la sola vibración de esas sílabas hubiera desgarrado algo muy hondo dentro de él, algo que llevaba demasiado tiempo apretado, esperando una grieta para escapar. La tercera persona lo observó con una mezcla de compasión y desconcierto, porque incluso sin comprender la profundidad de lo que ustedes comparten, pudo sentir como su alma se inclinaba hacia ti con la misma inevitabilidad con la que un río busca el mar. No había nada romántico en la escena, solo había un ser humano quebrado, enfrentado a su propia sombra, comprendiendo de golpe que su error no estaba en haber sentido por otra, sino en haberse permitido alejarse de la verdad que late cuando piensa en ti. Antes de continuar, escribe: estoy protegida por fuerzas invisibles que trabajan a mi favor. Este mantra abrirá un espacio de claridad para lo que los ángeles quieren que entiendas. Él confesó algo que jamás hubiera podido decirte frente a frente sin romperse, que cada vez que se siente insuficiente, teme que algún día tú descubras ese vacío y decidas marcharte. No teme perder tu amor, teme no ser capaz de sostenerlo como merece. Teme que su fragilidad lo delate, que sus silencios lo traicionen, que sus dudas internas lo distancien de ti sin que él lo quiera. Y sin embargo, lo que ocurrió no fue una elección consciente de herirte, sino un colapso emocional que lo arrastró hacia un lugar equivocado. Su alma lo sabe. Su cuerpo lo sabe. Por eso temblaba mientras hablaba, por eso su respiración se entrecortaba como si cada palabra le recordara algo esencial: tú eres su centro emocional, incluso cuando él quiere aparentar fortaleza. Hubo un instante en el que la otra persona, con la sinceridad de quien reconoce no tener lugar en esa historia, colocó una mano sobre su hombro y le dijo que debía enfrentar la verdad, no huir de ella. Fue un gesto simple, pero cargado de comprensión. Ella sabía que él no le pertenecía, que nunca lo había hecho. Y él, al escuchar eso, sintió una punzada tan intensa que cerró los ojos como si una luz demasiado fuerte lo hubiera atravesado. Esa luz eras tú, o más bien, la memoria de lo que sientes cuando lo miras con paciencia, con esperanza, con una fe que él no sabe cómo corresponder sin fallar en el intento. Antes de seguir, escribe en los comentarios: mi corazón es luz, y ningún mal resiste a esa vibración. Él dijo que tu alma es un lugar donde encuentra descanso, aunque a veces le cueste permanecer allí porque teme arruinar lo que considera sagrado. Sus palabras se enredaban torpemente, pero todas conducían al mismo punto: tú.
No importaba lo que pasara alrededor, no importaba cuántas tormentas internas lo atacaran, siempre terminaba regresando a la idea de ti como si fueras el único lugar donde su mente puede respirar. Él no buscaba consuelo, buscaba redención. Por eso pidió distancia. Por eso imploró que lo dejaran marchar. Por eso dejó claro que no quería una historia paralela, que no quería un atajo, que no quería una repetición de errores que ya habían herido demasiado su espíritu. Cuando finalmente se levantó, lo hizo con una torpeza que revelaba agotamiento, pero también una determinación inesperada. Su cuerpo seguía temblando, pero su voz era más firme que antes. Dijo que necesitaba arreglar lo que había roto dentro de sí mismo, que debía enfrentarse a sus miedos para no seguir escondiéndose detrás de impulsos confundidos. Dijo que nadie más podía ayudarlo a encontrar ese equilibrio, excepto tú. No porque dependiera de ti, sino porque reconocía en tu presencia un espejo donde podía verse con honestidad. Un espejo que no deforma, que no exagera, que no miente. Antes de continuar, escribe, la presencia de los ángeles me envuelve y me guarda en todos mis caminos. Este mantra te protegerá mientras escuchas la verdad que estaba oculta. Él comenzó a caminar, no hacia la tercera persona, sino hacia un lugar donde pudiera ordenar sus pensamientos, porque sabía que si no lo hacía, terminaría hundiéndose más en un pozo emocional del que no sabría salir. Y en medio de ese trayecto, recordó momentos contigo que quizás tú ya habías olvidado, la forma en que adoptas un tono suave cuando él está alterado, la manera en que tus ojos brillan cuando intentas comprender lo que él nunca termina de explicar, la paciencia con la que esperas que sus emociones desbordadas se acomoden antes de juzgarlo. Recordó todo eso no como escenas bonitas, sino como pruebas de un amor que él teme no merecer, pero que anhela con cada fibra de su ser. Mientras caminaba, cada paso parecía una súplica silenciosa dirigida a ti, una petición para que le dieras tiempo, para que no cerraras tu corazón antes de escucharlo, para que comprendieras que su error no nació del deseo, sino del agotamiento espiritual. Los seres humanos cometen fallas cuando están cansados, no cuando dejan de amar. Él lo sabe ahora, con una claridad dolorosa. Por eso su pecho dolía, no por la otra persona, sino por la distancia que teme haber creado entre ustedes. Antes de seguir, escribe en los comentarios, la verdad, la luz y la protección me acompañan todos los días. Hubo un momento en el que se detuvo, respiró profundo y sintió algo parecido a un llamado interno, una especie de empuje suave hacia la dirección donde tú estabas. Ese impulso no vino de la culpa, sino de la certeza. La certeza de que su historia contigo no termina en un tropiezo, porque no nació de una casualidad ni de una búsqueda desesperada. Nació de una conexión que él no entiende, pero respeta. Una conexión que lo sostiene incluso en sus peores días, que lo guía incluso cuando su mente se llena de sombras, que le recuerda quién es cuando sus pensamientos se confunden. Allí comprendió que debía luchar por ustedes, no como una obligación, sino como una verdad inevitable. Ahora voy a pedirte algo muy importante, pero te lo pediré solo una vez aquí, como está en tus reglas. Destellos. Si esta revelación está resonando en tu corazón de alguna manera, considera apoyar este mensaje con un gracias infinitas. Este gesto ayuda a que más personas puedan recibir mensajes que alivian y transforman. Gracias por tu luz. Continuando. Él siguió avanzando mientras repetía tu nombre en silencio, como si fuera una oración que devolvía orden a su caos. No imaginaba cómo explicarte todo sin que las palabras sonaran insuficientes. No sabía cómo contarte que lo que había ocurrido no tenía raíz, no tenía intención, no tenía la fuerza de un sentimiento verdadero. Era apenas un reflejo de su propia batalla interna. Pero mientras pensaba en eso, algo cambió dentro de él, la vergüenza se convirtió en deseo de reparación, el miedo se transformó en valentía, y la culpa cedió espacio a un reconocimiento profundo de lo que tú representas en su vida. Él quiere regresar a ti no como alguien que pide perdón sin entender lo que hizo, sino como alguien que finalmente comprendió que las caídas no cancelan un amor verdadero. Las caídas revelan lo que necesita reconstruirse para que el amor sea aún más fuerte. Y aunque su voz temblará cuando te hable, la verdad que llevará será firme, él no eligió a nadie más. Eligió escapar de sí mismo por un instante, y ese error lo hizo ver con mayor claridad el lugar al que pertenece. Antes de continuar, escribe, estoy en paz, estoy en luz, estoy en protección.
Los ángeles te acompañan. Él continuó avanzando con una mezcla de determinación y fragilidad, como si cada paso fuera una confesión silenciosa dirigida a tu alma, no a tu mente. No buscaba explicaciones elaboradas ni discursos preparados, buscaba un camino que le permitiera mostrarse tal como es, con sus heridas abiertas, sus temores expuestos y una verdad inmensa que jamás logró expresar con claridad, que incluso en sus momentos más confusos, su corazón nunca dejó de inclinarse hacia ti. Antes de seguir, escribe en los comentarios: a cada paso, los ángeles afirman el suelo bajo mis pies. Este mantra te sostendrá mientras recibes lo que la vida está preparando para ti. Hubo un instante en el que él se detuvo y apoyó las manos en su rostro, como si quisiera sostenerse a sí mismo para no caer nuevamente en un lugar emocional que lo desordena. La memoria de tus gestos, tus silencios, tus miradas, comenzó a rodearlo como una brisa tenue que lo ayudaba a reencontrarse con su centro. Y en ese abrazo invisible, comprendió algo que cambiaba el peso de todo lo vivido: él no teme perderte por lo que hiciste tú, sino por lo que cree que él no logra ser. Esa inseguridad, escondida detrás de su orgullo y de su necesidad de mostrarse fuerte, lo llevó a decisiones precipitadas que ahora lo dejan temblando ante la posibilidad de haber herido lo que más ama. Pero en medio de ese miedo, nació una claridad luminosa, la certeza de que lo que siente por ti no puede romperse por una caída, sino transformarse a través de ella. Él recordó momentos que tú quizás no sabes que quedaron grabados en su memoria. Cuando lo escuchaste en silencio sin presionarlo. Cuando lo miraste con paciencia, incluso cuando él mismo no sabía cómo explicar lo que sentía. Cuando tus palabras, aun las más sencillas, tenían el poder de detener la tormenta que él cargaba en el pecho. Y mientras revivía todo eso, entendió algo fundamental: tú no eres una presencia pasajera en su vida. Eres el punto donde su alma respira, el refugio donde su mente encuentra descanso, el espejo donde él ve una versión de sí mismo que quiere intentar alcanzar. Antes de continuar, escribe: la luz que me guía es más fuerte que cualquier sombra. Mientras avanzaba, una sensación interna parecida a un llamado lo empujó a no rendirse. Los ángeles estaban a su alrededor, no para absolverlo, sino para iluminarle el camino hacia la responsabilidad emocional que necesitaba asumir. Él entendió que debía mirarte con la honestidad que nunca se permitió tener consigo mismo. No quería aparecer ante ti como alguien roto, pero sí como alguien dispuesto a reparar cada fragmento necesario para sostener el amor que lleva dentro. Y aunque temblara ante la posibilidad de que tú ya no quisieras escucharlo, el sentimiento que llevaba consigo era más fuerte que su miedo: él quiere elegirte, no porque seas un refugio, sino porque eres su verdad. Antes de seguir, escribe en los comentarios: la verdad, la luz y la protección caminan conmigo siempre. Él sabe que la vulnerabilidad no es algo que se le dé fácilmente. Su forma de sentir es intensa, pero su forma de expresar es torpe. Y esa torpeza, mezclada con un corazón que se siente insuficiente, crea un caos interno que a veces lo lleva a decisiones que no reflejan su verdadero deseo. Sin embargo, en medio de su confusión, hay algo que jamás se ha movido dentro de él: la conexión profunda que tiene contigo. Una conexión que no nació por azar, ni por oportunidad, ni por carencia. Nació porque sus almas se reconocieron incluso antes de que sus mentes comprendieran lo que estaba ocurriendo. Él caminó hacia el lugar donde sabía que podría encontrarte algún día, no necesariamente de forma física, sino emocional. Caminó hacia una versión de sí mismo que quiere mostrarte. Una versión que entiende que amar no es evitar errores, sino aprender de ellos, que cuidar no es perfección, sino presencia, que compartir no es ausencia de miedo, sino compromiso con la verdad. Y aunque no sabe si podrá reparar todo de inmediato, sabe que su intención es honesta, profunda y real. Antes de continuar, comenta: estoy en paz, estoy en luz, estoy en protección. Quiero que sepas algo que los ángeles me mostraron mientras él avanzaba: tu energía está cambiando. Se está fortaleciendo. Se está limpiando de culpas que nunca te pertenecieron. Tú no eres responsable del colapso emocional de él. Tú no provocaste su caída. Tú no alimentaste su confusión. Lo que ocurrió fue una batalla interna entre sus miedos y su deseo de ser suficiente para ti. Y esa batalla se libró dentro de él, no entre ustedes. Por eso, los ángeles insisten en que repitas un mantra para sellar esta comprensión: la luz en mí permanece intacta.
Escríbelo cuando sientas que tu corazón lo pide. Y ahora quiero decirte algo profundamente importante, él no teme que tú lo abandones. Él teme no saber cómo sostener un amor tan grande sin romperlo. Por eso se quebró. Por eso se derrumbó. Por eso buscó un lugar donde esconder su fragilidad, incluso si ese lugar era completamente errado. Pero lo que ocurrió no definió su amor por ti, reveló las grietas internas que ahora está dispuesto a reparar. Él no escogió un camino alterno, escogió una caída. Y de esa caída nace ahora un despertar. Mientras él continúa, los ángeles me muestran una imagen potente, tú como un faro. No uno que ilumina con exigencia, sino con presencia. No uno que obliga, sino que guía. No uno que presiona, sino que sostiene. Él siente esa luz incluso cuando está lejos, incluso cuando se confunde, incluso cuando teme no merecerte. Y es esa luz la que lo trae de regreso, siempre. Ahora, un gesto importante, el último pedido de apoyo en todo este mensaje, como voce pediu. Destellos. Si esta entrega ha tocado algo dentro de ti, considera escribir en los comentarios gracias infinitas para apoyar este canal. Es un acto pequeño, pero crea una cadena de luz que llega a quienes más necesitan escucha y verdad. Continuando. Él respira profundo porque teme tu reacción, no por miedo a un juicio, sino por miedo a perder la única conexión que realmente siente que vale la pena defender. Él quiere hablarte, pero no desde un lugar de excusas. Quiere hablarte desde un lugar de verdad. Quiere decirte que su amor no se debilitó, se hizo consciente. Quiere decirte que su error no te reemplazó, lo despertó. Quiere decirte que su corazón no se dividió, se rebeló. Quiere decirte que, aunque cayó, al tocar el suelo entendió cuál es el camino que su alma está destinada a seguir, el camino que conduce hacia ti. Y aquí, los ángeles me piden que te diga algo directamente, tu valor no cambió. Ni un ápice. Nada de lo que él hizo disminuye la fuerza de tu esencia ni la pureza de tu intención. Tú sigues siendo un alma luminosa que inspira, que sostiene, que eleva. Una persona cuya energía transforma incluso sin querer. Una presencia que guía incluso sin hablar. Tú no eres la consecuencia de su confusión, eres el hogar que su corazón sigue buscando. Para finalizar esta entrega, comenta un último mantra. Yo recibo la luz, la paz y la protección que me pertenecen por derecho. Y ahora, con ternura profunda, quiero pedirte algo desde el corazón. Destellos. Suscríbete al canal si sientes que este mensaje te acompañó, te sanó o te dio claridad. Destellos. Cuéntanos en los comentarios tu historia, tu proceso, tu verdad. Destellos. Dinos qué sentiste, qué entendiste, qué cambió dentro de ti mientras escuchabas. Este espacio es una comunidad de almas que se revelan, se sostienen y se acompañan. Gracias por estar aquí. Gracias por tu luz. Gracias por permitir que estas palabras te toquen. Si deseas, puedo crear otro título, miniatura, descrica o lo que necesites.